Manuel Pérez. En breves instantes estaremos conversando en este programa Han Siempre Han, que es un programa de filosofía. Estaremos conversando con Manuel Pérez sobre los cínicos. En breves instantes estaremos con él, así que llamamos a todos los que estaban conectados que puedan volver a conectarse de a poco. Y hace tiempo que no hacíamos este programa de filosofía, ahí se vuelve a unir la gente. Y aquí tenemos a Manuel. ¿Cómo está, don Manuel? Lo veo ahí girado. Bien. Ahí. No, Al otro lado. ¿cómo se puede decir? Una vuelta más yo creo y estamos. Ahí. Ahí sí. Bueno, damos la bienvenida oficialmente a Manuel Pérez, segunda vez que está con nosotros en este programa Han Siempre Han, que se llama así por Filósofo en Chuncan, que habla principalmente, tenemos invitados y invitadas que nos pueden hablar de filosofía en general y de otros temas en particular. Y la primera vez que estuvimos con Manuel el año pasado, ya por ahí por noviembre del año pasado, casi un año más o menos, conversamos sobre los cínicos, ¿cierto? Y Sí. por eso le titulamos a esta conversación como Los Cínicos 2, porque en esa ocasión, como generalmente pasa con los buenos temas, se nos fue el tiempo. Entonces, Manuel, no sé si te parece que partamos definiendo qué son, nuevamente, para la gente que no estuvo esa vez, y para recordarle también a los que estuvieron, que es, bueno, Manuel es psicólogo, docente, está haciendo un doctorado en filosofía, es magíster en ética, creo que lo dije casi todo. Bueno, muchas O, cosas más, o, pero o, eso es o, como... o al menos lo más relevante, Pablo. Así que eso. Gracias por la invitación, Claro. amable. Cuéntanos entonces, porque es, ¿qué, es lo qué consiste la filosofía de los cínicos? A ver, son varias cosas. Primero, esta, como muchas situaciones, esto uno lo sabe no digámoslo así, por escritura de los propios filósofos, es que ellos también no se consideraban mucho como filósofos, eran como un movimiento, por decirlo así. Son muy especiales ellos dentro de todas las grandes escuelas de filosofía que por ejemplo, Pablo dice Uy, parece que se nos pegó Manuela, ¿no? griego. Yo siento que está como con problema de Es que conexión, Manuel, parece. No sé si me pueden confirmar los que estén viéndonos. Si es así, parece que te quedaste pegado, Manuel. Hay un problema de conexión ahí porque por lo menos yo no te logro ver, no te escucho y se quedó pegada la imagen. No sé si el resto eh, no logra ver o fue solamente mi conexión la que está fallando. Uh, Ahí se cayó, no, sí, era su conexión la que está fallando. Vamos, bueno, estos son los típicos problemas de los vivos, vamos, de los en vivo. Vamos de nuevo con a invitar a Manuel que se nos cayó la señal del satélite. Ahí lo estamos invitando nuevamente. Ahí está de nuevo, te habías caído, Manuel. sí, es que de hecho yo también te estaba diciendo, te Sí, estoy la conexión. Se cayó la conexión. Yo tampoco sabía si era yo o tú y de repente desapareciste. Así que ahí caché que había había sido tú. caído, pero fue por la señal. Gracias. Sí, Ya. Oye, bueno, va a ser un así poco que interrumpido, pero se supone que, que hay buena señal acá. dale nomás, de nuevo, porque nos quedamos ahí. Esto es. Bueno, en sí, estos tipos, digamos, no querían filosofar como tal. Estos tipos lo que querían era vivir libremente. ¿Me entiendes? La vez Ya. pasada te comentaba cómo comenzó esto, que era Diógenes, este conocido, porque Diógenes, como muchos tipos, había muchos nombres como él, el conocido Diógenes de Sinope, fue un tipo que, hijo de un banquero, se Ya. dedicaron un día, dijeron, bueno, las monedas tienen el valor que le asignamos, acuñemos nuestras propias monedas y qué tanto. Los descubrieron y como los griegos en ese entonces eran como bastante, digámoslo así, educados, civilizados, por decirlo así, no lo condenaron nada más que Ya. el ostracismo, que lo expulsaron. Entonces eso, como esa deshonra o ese evento, esa crisis, determinó el destino de Diógenes en este caso, este joven, Mm. cuando era joven, que dijo, bueno, ¿qué tanto dan las circunstancias, qué tanto dan como estas cosas, como
las normas sociales y yo voy a vivir como quiero. Entonces empezó a vagar por distintas ciudades. Él no tenía como un lugar fijo. De hecho, es reconocido su vivienda como una tinaja, pero este tipo podía vivir en el bosque, ¿cómo se llama? En las orillas del río, donde quisiera. Entonces, qué interesante estos tipos, que en general en sí, ellos, más que un movimiento filosófico, es un estilo de vida. Y eso fue como bien clave. Recuerda que en lo que te comentaba antes, que cuando uno habla de los griegos antiguos, en general se refiere a la Grecia clásica, que es el periodo que está entre el siglo V, IV y III antes de Cristo. Ahí sucedieron muchas de las cosas que nosotros conocemos ahora como en el ámbito filosófico, en el ámbito del derecho, las leyes, la ética, la estética, viejo, el arte, todo este movimiento general que causó como un hito fundacional en la historia occidente fue ahí, ¿me entendí? Y de ahí, digámoslo así, Europa como tal, los ideales de europeo, civilización y todo el tema, tuvieron su cuna en este movimiento, voy a exponerlo así, creo yo, sin ser historiador, del siglo V antes de Cristo en Grecia y el siglo I y II en lo que hoy día es Roma, Italia. Entonces, las bases de lo que es la civilización occidental, que nosotros también fueron quienes nos conquistaron, colonizaron, nacen en estos dos momentos históricos, de los griegos y de Grecia clásica y la Roma clásica, digamos así. Entonces los cínicos eran unos tipos viejos que vivían al aire libre. Y fíjate tú también qué interesante esto cuando uno puede decir su estilo de vida, también lo dice su filosofía de vida. Ellos, como decía, su forma de vida en este caso era vivir como volver a la naturaleza. Y recuerdo que el año pasado yo te hacía este comentario de el personaje del tipo del Christopher McCandless, en quien se hizo la película Listo de Will. Sí. ¿Cachai? Entonces él tiene esta idea y él para los que vieron la película, que tiene una... O leyeron el libro, sonora, o ambas. El libro de John Krakauer, lo que hace él justamente es volver a lo salvaje y irse a Alaska, ¿me entendí? Sí. Y uno de los lectores, les comentaba ahí, uno de los filósofos, una de las lecturas que leía Christopher McCandless era precisamente Henry Thoreau. Thoreau, que era una especie de cínico moderno, también, ¿me entiendes? Respecto a este tipo que tiene uno de sus libros más conocidos, El Walden, en donde él narra la experiencia de irse a vivir por un poco más de 2 años a orillas del lago Walden, en una cabaña que él mismo construyó. Entonces, esta idea, ¿me entendés? Básicamente de los cínicos es volver a la naturaleza, como que después lo puede ver Pablo discutido, nosotros también lo hemos discutido en clases con los chicos, en esta que son ideas muy tradicionales y que no tienen tal vez un autor en particular, pero que han sido básicamente representadas por Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau respecto a qué es lo que, si el ser humano es egoísta o bueno por naturaleza, ¿me entendéis? Que la famosa decía, por ejemplo, Hobbes, o lo que decía Rousseau, que son finalmente las convenciones sociales las que corrompen a este ser humano natural. Entonces, Rousseau, digámoslo así, Jean-Jacques Rousseau, tiene esta idea cínica, digámoslo de esta manera, original de volver a las cosas como son, volver a la naturaleza en sí. Vivir, ¿me entendí? Sin tanto ademán, sin tanta normativa social, vivir como se me viene el día, ¿me entendí? Básicamente eso. Oye, pero eso era revolucionario en ese tiempo y lo sigue siendo. O sea, si tú me planteas esa idea actualmente, probablemente incluso es más rupturista que en aquella época. Porque estamos mucho más separados aún de la naturaleza. Claro, es que ahí también hay, bueno, esto existe cierto consenso en que hay ciertas circunstancias que nos crean, pero también una época, un contexto, las revoluciones, Pablo también, me imagino, como diría Deleuze, de esta crítica social, más que nada filosófica, diría que para que existan revoluciones, lógicamente tiene que haber un juego de opresores y oprimidos. ¿Me entienden? Sí. Nosotros también en psicología, Pablo, lo sabemos bien, o sea, nuestra vida tal vez no es fortuita, lo que hacemos nosotros, lo que somos, nuestro gusto, estudiar psicología tiene que ver con un origen en particular, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que tiene de especial esto? Lo simbólico y lo literal que vivió Diógenes y su padre, o sea, que lo desterraran por falsear dinero. Y el tipo dijo, bueno, ¿qué tanto da el dinero? Si el dinero, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos 20.000 pesos acá, pero esos 20.000 pesos tal vez, no sé, en Perú valen muy poco, son convenciones sociales.
Entonces, esta cosa que lo desterraron, o sea, acuérdate que hay muchos autores, Pablo, que han hablado en la Grecia antigua de este deshonor, ¿me entendís? Pero que era justamente donde viene esta idea latina de la patria, despatriado, sacarte de la tierra de los padres, era un deshonor en vida, ¿me entendí? Y muchas personas, ¿me entendí?, preferían tal vez la muerte Claro. incluso a eso. Y hay muchas obras de Sí, la tragedia griega, por ejemplo, eh, de, la, de, la, de la comedia, viejo, de la historia, que hablan de este fuerte desarraigo, del impacto psicológico que significaba antes no tener patria. Pues entonces este tipo dijo, bueno, ¿qué tanto la patria, qué tanto el dinero, qué tanto todo, son todos acuerdos de las personas, normativas sociales, yo vivo como yo quiero vivir y nadie me dice cómo vivir? ¿Me entendí? Y eso, yo también sí, recuerdo que te daba el ejemplo el año pasado de como Forrest Gump cuando empezó a correr y todos empezaron como a sí. buscarle un significado, por qué corría, y corría para, no sé, para visibilizar el Y cáncer, se buscar corría por la explicaciones y demencia. todo. Y claro, y Forrest Gump corría porque quería correr nomás, ¿me entendí? Bueno, lo que pasó con estos tipos era básicamente lo mismo. Se fueron uniendo otras Mm. personas, cada uno con sus ideales, algunos con algunos fracasos existenciales, digámoslo así, y después tuvieron quizás fueron varias personas los grandes representantes, pero estos grandes representantes, Pablo, no es que tenían una ¿Ya? comunidad, una secta, o vivieron al mismo tiempo, fueron grandes representantes a lo largo de 2 o 3 siglos, que se hicieron famosos Mm. básicamente, y esto también es importante, como por varios, que tal vez es muy emblemático, Pablo, respecto a lo que es la filosofía en sí, y también lo que decía Platón, respecto a que no se filosofa tanto escribiendo, dejando un legado, sino que se filosofa viviendo. Haciendo la Y, acción. y de esto, por Sí, ejemplo, viviéndolo. fíjate en lo encachado que es esto, que de todos los tipos que nosotros conocemos de la Grecia antigua, o sobre todo de la escuela filosófica, hubieron varios que escribieron nada, o al menos escribieron, no se sabe que Mm. algo haya llegado acá. Y principalmente yo te nombro tres. Primero, tal vez el más emblemático, Sócrates. Segundo, Sí, claro. Diógenes de Sinope, que fueron contemporáneos. Y tercero, algo muy interesante también, Epícteto. Epícteto, que vivió el siglo I, segundo después de Cristo. Él era griego, básicamente él nació en lo que hoy día es Turquía, pero se conocía como griego. Y Epícteto, Pablo, fue uno de los grandes representantes de la escuela estoica. Y los estoicos, te Mm. decía yo, que tuvieron también, con Epícteto tal vez uno de los más grandes representantes, que no escribió nada, o nada que no haya llegado, él enseñaba y enseñaba con su estilo de vida. Los estoicos pueden ser se pueden bien comprender como una mesura de los cínicos. ¿Me entendí? Ya. Porque cuando yo te decía que los cínicos hacían todo al aire libre, era literalmente todo. Es conocido que estos tipos orinaban, defecaban, se masturbaban, tenían relaciones ¿cómo se llama? A la vista de todo. O sea, algunos eran muy provocadores. El mismo Diógenes, ¿me entendí? Era muy provocador. Y habían otras personas también que lo hacían. Y había especialmente una figura que fue bien tal vez controversial, que era Hiparquia o Hiparquía, ¿Ya? que es una de las grandes filósofas cínicas, que ella sí escribió algunos textos, y ella también era conocida por tener relaciones sexuales a la vista y presencia de las personas, o masturbarse en público. Entonces, ahí también está este Mm. tema que hoy día lo entendemos como una distinción de género, eh, diferencia tal que no existía en la Grecia clásica, pero ahí tenemos estos representantes que eran también Exacto. muy controversiales, muy polémicos. Entonces, hago el link con lo que son los estoicos, que tienen ciertos ideales cínicos, se puede decir, pero mesurados, como Ujú. ellos sí no querían ir en contra de las normas sociales, no querían aparecer, como viéndolo en los casos como del clúster, los clústeres de la personalidad, como esquizotípicos, me tenía callos como muy Ya. excéntricos, no, ellos eran más bien muy mesurados, muy compuestos. Pero ahí tienes tres ejemplos, por ejemplo, que nosotros estoy seguro que tal Ya. vez hemos escuchado de ellos: Sócrates, Diógenes de Sinope y Epícteto, tipos que nunca escribieron ni una sola palabra. Pero lo que nos llegó a No, pues nosotros fueron es por eso. sus discípulos, sus enseñanzas y sobre todo su forma de vida, que es lo que nos llegó más a nosotros 2000 años después. Oye, y qué espectacular. Esta forma de esta rebelión, ¿por qué razón era? ¿Era por este absurdo de las convenciones? ¿Por rebelarse contra las convenciones en sí mismas? Cuál era la razón que se supone, ya que a lo mejor no está escrita tal cual, pero que se supone al menos, o que se crea una hipótesis de por qué este estilo de vida iba a dar en contra de las normas sociales de la época? Y que, como yo te comento, actualmente sería lo mismo, digamos. Claro, claro, sería muy controversial al menos, muy llamativo. No sé si, bueno, uno conoce lo que hoy día serían personas en situación de calle,
que pueden pasar por lo que hoy día lo sabemos, por alguna patología mental, viejo, personas que no hayan tenido esos antecedentes, pero sufrieron una gran desilusión, viejo, un gran problema económico o un duelo, ya hayan llevado a esto. Sí. Lo que se sabe es que el que inició esto, que fue Diógenes, fue por esta gran deshonra de haber sido como un apátrida, que sería hoy día. Ese término no existía antes porque viene de patria, de patricio, de pater familias, que es romano. Pero esto era una gran deshonra. Entonces, fíjate que también antes recuerda que los griegos tenían esta costumbre de hablar en el ágora, eran muy instruidos por los sofistas en los grandes discursos, en las grandes labias. Entonces había que no tan solo parecer, sino serlo. Entonces, hijo de un banquero, buena posición social, que el tipo le hayan dicho, ¿sabes qué? Tú eres un paria, ¿me entendí? Lo que dicen los relatores de su obra, los comentadores de su biografía también, es que el tipo de verdad mandó, diciéndolo con respeto, todo al carajo, y dijo, ya, basta de esto. Ahora también, en esa época, ellos venían saliendo, esto es un poquito más de historia, pero lo voy a intentar resumir, ellos venían saliendo de lo que es el siglo de oro de Atenas, que es el siglo V, de Pericles, digámoslo así, ¿ya? Lo que más conocemos nosotros le preguntamos a algunos de los chiquillos que están escuchando qué recuerda, qué ciudad conoce de la Grecia clásica. Es muy probable que no diga Micenas o que diga Atenas o que diga Esparta. Entonces, Atenas era un centro cultural, lo que hoy día sería, no sé, Nueva York, París, ¿me entendís? Como donde todos quieren ir, donde está pasando todo. Berlín, ¿cachai? Esa era Atenas. Y tampoco había muchas ciudades más. Entonces, también era un tema de imagen social. Y hay un tema muy particular, que ellos en ese siglo, que fue este siglo de esplendor, también tuvieron que, los griegos, digo, y específicamente los atenienses, tuvieron que valérselas con dos guerras. Primero, las guerras médicas, en donde ellos hicieron una alianza con Esparta, los atenienses, y derrocaron a los persas. Se llamó las guerras médicas porque uno de los nombres de los persas eran los medos. Entonces era la guerra contra los medos. Pero luego de esto, como bien suele pasar, como nos enseñamos nosotros los amigos de mi amigo, mi enemigo y todo el tema, no pasaron una década desde que terminó esta batalla entre la Liga Atenas, la Liga Elfo, y los dos grandes victoriosos de estas guerras médicas, ya que fueron Atenas y Esparta, se enfrascaron en la guerra del Peloponeso, ¿entendí? Y ahí, viejo, el gran vencedor fue Esparta, y Esparta en el 404 arrasó, antes de Cristo, con Atenas, ¿me entendí? Entonces también había todo un tema de una época como de fulgor, ¿me entendís? Como mucho de, miren, no somos el ejemplo de la humanidad, ellos también, el término bárbaro, como lo conocemos hoy día, viene de ese tiempo también, ¿me entendís? Todos los que no son civilizados, los que no son polités, ¿me entendís? Todos los metecos, lo que eran extranjeros. Entonces, la verdad, lo que hizo Diógenes fue un acto de rebeldía, se podría decir, ¿me entendí? Máximo, pero tenía esto, ¿me entendí? De vivirlo día a día. Y esto es algo muy particular que tal vez para nosotros es muy, no sé si difícil de entender, pero fíjate que tú y yo estudiamos psicología. ¿Me entiendes? Es muy probable que algunos de nosotros que estamos acá nos guste la filosofía y estudiemos filosofía. Bueno, estos tipos, digamos, no estudiaron filosofía, ¿me entendí? Entonces era un estilo de vida. Y por eso te digo que es interesante esto cuando también a nuestro lenguaje, a nuestros términos, ha llegado esto que estilo de vida también dice, bueno, ¿y cuál es tu filosofía de vida? O sea, filosofía también es un modo, un ethos, una forma de ser, una forma, o como diría ya en términos medio heideggerianos, un Dasein, una forma de ser o expresarse en el mundo. Entonces este tipo, ¿me entendí? Él no fue a leer a nadie, como sí lo hizo Epícteto, por ejemplo, que te quería hablar un poquito de esto, del vínculo que hay entre los cínicos y los estoicos. Como sí lo hizo Epícteto, que estudió a Platón, ¿me entendí? Sócrates, por ejemplo, y Diógenes no estudiaron nada, ellos no leyeron a grandes filósofos, porque ellos fueron principalmente lo iniciático en este filosofar como forma de vida. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que iba, viejo, es que nosotros podemos ser profesores, Pablo, de lunes a viernes, pero incluso más, nosotros somos profesores hasta las 6 de la tarde. Si un chiquillo me va a hablar, viejo, no sé, a las 6:20, ya a las 6:30, viejo, yo ya estoy en otra, pues, ¿cachai? Estos tipos no, eran todos los días, de lunes a domingo era exactamente. Como estos tipos como contestatarios, estos tipos así como muy posicionados en su rol, ¿me entendís? Era una probablemente una postura más política que filosófica para la época. Claro. Ahora, ¿en qué sentido? Recuerda que, en términos políticos, justamente, como originalmente lo planearon los griegos, ¿me entendí?
Un polités era una persona que vivía en comunidad con otros. Entonces, lo que decía esto era como, que esto se ha discutido mucho, Pablo. Una cosa es predicar y otra cosa es practicar. Y a muchas personas Sí, se nos juzga o se nos, con justa razón, se nos deplora sí, porque predicamos pero no practicamos. Entonces, fíjate hoy en día, exactamente. por ejemplo, tú para estudiar filosofía es muy probable que existen muchas personas, un agricultor, un alfarero, una persona que se dedica a labores de hogar, que filosofan, porque filosofar también tiene que ver con un acto existencial básico. ¿Me entendí? Que era como lo Sí, hacían antes. Pero hoy día tú decís, mira, soy filósofo, quiero hacer clases, en la universidad no te pescan si no estás ahí al menos, viejo, me matriculado un doctorado. Eso es muy exacto. diferente. Entonces eso también es interesante ver, Pablo, respecto a que nosotros a veces evaluamos o vemos el pasado, aunque sea, puede ser el pasado pronto, el pasado remoto, pero lo tendemos a evaluar con las características actuales. Te doy un dato más. Sí, ese es un Muchas de las problema. personas que nosotros Mm. hemos leído, ahora una vez lo estábamos hablando en clase y lo comentaron unas chicas por el tema de lo que pasa en Corea del Sur, que hay una banda de K-pop, que es BTS creo, que los chicos tienen que hacer el servicio militar. Y ahí no lo pueden Sí, sacar. sí, sí. Es como lo que pasa en Israel, que es obligatorio. Tú No eres hay ciudadano cosas. israelí y Sí. tenés que hacer el servicio militar, o sea, de hombre o mujer, porque es parte de la formación. Bueno, esto de lo israelí viene precisamente después de 1945, el tema de la Segunda Guerra Mundial. Siempre tienes que estar preparado, tienes que tener una preparación, etcétera. A lo que voy es que, fíjate que muchas de las personas que nosotros leímos, los grandes filósofos, los grandes escritores antiguos, tuvieron que ir a pelear batallas, tuvieron que ir a la guerra, Sí. ¿cachai? Sócrates particularmente participó en 2 batallas, ¿cachai? Entonces estos tipos, digamos así, aparte que tenían el llamado ocio filosófico, no eran personas que andaban todo el día hablando con las nubes, con las aves, porque tenían que ir a la guerra, Exacto. tenían que trabajar para comer, ¿cachai? Tenían que mantener familia, tenían que hacer otras cosas. Entonces, eso, cuando uno habla un poquito suelto, pues como ahora ver el mundial y decir, puta, los tipos no corren, ¿por qué no corrió? Y uno con la ponchera sentado Y uno está ahí en sin el hacer sillón. nada, claro. Entonces, claro, evaluar Sí. eso es como ver con los valores actuales sociedades que eran muy distintas a nosotros, porque dicho eso de paso, con todo el aporte y todo lo maravilloso que tiene la cultura griega antigua, tenían conductas que eran al menos reprobables para nosotros. O sea, por lo pronto ellos tenían esclavos. Mm. Y la esclavitud Sí, era como, y ser amo de un esclavo era como, nunca lo dijeron con esta palabra, pero era prácticamente un derecho humano hoy día, ¿me entendés? Como se entiende hoy día. exacto. Entonces, claro, hay muchas cosas que para nosotros son como inconcebibles, ¿me entiendo? Nos cuestaría mucho. Pero todos estos tipos que estamos hablando, de lo que voy a el punto, eran tipos que tuvieron que arreglársela en el día a día, ¿cachai? Pasaron hambre, Mm. como decía, tenían que hacer trabajos, tenían que ser agricultores. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la fortuna de que, no sé, podemos ver, leer en digital, si queremos. Estos viejos tenían que arreglarse con la vida día a día, ¿me entendés? Con la inclemencia del clima, con las pestes, viejo, con un año de hambruna, con un año de Mm. guerra, y así hicieron su vida. Lo que para nosotros, en Chile, en esta época, es más bien desconocido, ¿me entendí? Sabiendo que nuestro país también ha Sí. pasado, sin meterme en temas polémicos, Sí, hemos también ha tenido nuestras pasado por cosas, temas pero sociales complejos. actualmente, sí, pero actualmente, claro. Y oye, ¿y en qué momento? Porque varios autores plantean, bueno, un par al menos estos, sí, que los griegos siempre fueron, la filosofía fue la acción, ¿cierto? Filosofar de acción, sí. ¿Y en qué momento, sí, en qué momento nos convencieron, o qué nos convenció, o cómo nos convencimos de esta imagen más actual del filósofo o filósofa, ¿cierto? Que está como mirando el Académico. horizonte, dedicado. Es que hay harto, hay harto. A mí, yo no sé la respuesta de eso, Pablo, pero me da la impresión como en la ilustración. Siglo XVII, siglo Mm, XVIII, el llamado siglo de las luces, se creó la enciclopedia, entonces hubo una academización de la claro, filosofía. El filosofar se hizo casi de un grupo selecto, casi sí. como, ¿cómo se dice? Una hegemonía, casi como Mm, una oligarquía de filósofos. O sea, viejo, teníais que comer, sí, ¿cachai? total. Teníais que echarle al bus, teníais que comprar. Entonces, filosofar, digámoslo así, era como esos pagallos que tienen tiempo y tienen plata. Pues. Si tú eres un obrero y decís, mira, voy a filosofar, y bueno, y ya, pero ¿cómo mantener la casa? ¿Cómo te echáis algo para comer? Exactamente. Me da la impresión que tiene que ver con todo esto. Yo no te puedo decir a un autor particular, pero me da la impresión que tiene que ver con el llamado No, no. siglo de la luz, el siglo de la ilustración, donde se empezó a hacer más académico. Ahora, valga la Sí, redundancia, el término academia como tal nos viene de Platón.
él fue el que hizo la primera tal vez academia de estudio, ¿me entendís? Como tal. De hecho, él le llamó academia. El nombre academia viene de Platón, así como el liceo viene de Aristóteles, ¿cachai? Pero está, Sí, siempre ha estado en boga esto que filosofar la acción de reflexionar sobre, entre otras muchas cosas, la existencia. Ahora, para los que nos gusta el tema de la filosofía, sabemos que así como la historia de Occidente se divide antes y después de Cristo, la historia de filosofía se divide antes y después de Sócrates. Sócrates, con su ejemplo, nos viene a enseñar que la pregunta fundamental, por definición, es la pregunta procesal. Entonces, después de claro, Sócrates en adelante, exactamente. filosofar es viejo reflexionar sobre la existencia. ¿Me entendí? Entonces, de ahí para adelante, Sócrates, digamos, marcó el camino de todo lo que son los filósofos. Hoy día, los filósofos hacen muchas cosas, mucho aquí, mucho acá, y Platón habló mucho de eso al principio. Elaboró algunos temas, otros no los desarrolló, otros no tenían idea, porque como hablábamos recién, tiene que ver con la época. Fíjate que estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, entonces tiene que ver con ese contexto en particular. Entonces, digámoslo así, el sentar las bases sobre el filosofar, como reflexionar sobre la propia existencia, los límites de la existencia, tiene que ver con esta pregunta socrática y el diálogo socrático que de una manera artística llevó a cabo Platón. Pablo, Sí. Oye, hay un disculpa, antes que se vaya, dale, que quiero mostrar unos libros antes que se me vaya para poder sugerirle alguna lectura. Sí, sí, mira, mientras tú los buscas, yo voy a leerte un comentario que está acá, de Marcelo Betanzo, que dice, el cinismo es una forma tradicional, podría llevar a un nihilismo en la actualidad, entendiendo las convenciones sociales que midan la conducta humana, es pregunta. Termina con signo de Sí, pregunta, lo vuelvo a leer. hay mucha pregunta para el entrevistado. Espérate, tiene las conversaciones sociales, es que no la alcancé y la estoy viendo de Ya, parecida, disculpa mi ignorancia, no la sí, veo sí, bien la no, pues pregunta. la puedo volver a leer. Dice, el cinismo en su forma tradicional podría llevar a un cinismo en la actualidad, entendiendo las convenciones sociales que median la conducta humana. Esa es la pregunta. O sea, no sabría cómo responder, pero yo creo que de alguna manera sí, pero yo no sé si Ya. no, te imagináis tú o Marcelo, tú te imagináis a alguien. Sería como estoy pensando, mira, estaba pensando en algo, no sé si es muy perdido. Estaba pensando con el budismo y su variante occidental, que es el budismo zen. Que no, hay muchas personas, no sé si tú conocís, Pablo, yo conozco algunas personas, yo he leído de budismo, pero no lo practico, que hacen este budismo, digamos, como un budismo soft. Nunca he escuchado eso. Sí, sí, Pero no tienen que estar en el Tíbet, ni tampoco tienen que ser monjes claro. célibes. Pero hacen una especie de budismo. ¿A dónde voy? No sé Y si comentar. hoy por hoy se puede dar un cinismo como fue en la antigüedad. Renunciar a todo. Yo creo que sería una persona en situación de calle. Lo que pasa es que tal vez antes había menos que ver, ¿cachai? Y esta persona llamaba la atención. Hoy día tenía un No, y símbolo sería. como era Diógenes y primero que lo muelen a palo, después que lo llevan preso los 2 días, por eso. No, y sería patologizado por nosotros, digamos, por De la psiquiatría y inmediato. la psicología de De inmediato. O inmediato. sea, Y te disculpa, llamarían a ti, y a mí, a disculpa que cualquiera, a preguntarnos qué pasa en la radio, ¿cachai? De la radio, de todas partes. ¿Cómo explicamos por qué esta persona está haciendo esto? es cierto, y disculpa que me tome ¿cómo se llama? Este comentario, pero en ese sentido, el mismo Marcelo Betanzo lo podría explicar mejor que nosotros con respecto a lo que es el movimiento antipsiquiátrico o este exceso de patologización, o cómo muchas veces, que también lo hablaban los griegos con respecto al término medio, cómo se pierde el equilibrio, pues, viejo. Porque fíjate que aquí en Chile, en la década, todo lo oscuro que pasó en la década de los 80, pero en los 90, la salud mental, bueno, sigue siendo un mito. La depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, eran cosas, nada, no existía. Y hoy día, viejo, nos pasaron 2, 3 décadas después y todo se patologizó. Te das cuenta como nos falta un equilibrio algunas veces, en ese sentido. Entonces, antes nada era depresión, después Sí. todo era depresión. Pero en ese sentido, Oye, el mismo Marcelo aquí hay fue otro comentario. conocido. Aquí hay otro comentario de Pretty Motel Foki. Dice, ¿qué hay de las tradiciones cataríes que han criticado tanto estos días? Entiendo dónde está la visión occidental, donde han venido estas críticas. Han venido, no han vendido. Disculpa, Cataríes tiene que ver con Qatar, donde se está desarrollando el Mundial, ¿cierto? Sí, sí, me imagino yo, claro, del mundial y del choque cultural que se ha producido importante Ya. entre esa cultura y Occidente. Ahora, lo que puedo decir va a ser controversial, pero depende
eso es propio del desarrollo cultural de ellos. Yo lo ignoro respecto a Qatar como nación, Mm. como país, ¿me entendí? Yo voy a hablar de Medio Oriente en sí. Estos tipos tienen Sí, sí, sí. tradiciones inalterables, Pablo, de hace 2 o 3 milenios. Sí, O por sea, supuesto. fíjate que nosotros Chile tenemos vida republicana, entre comillas, democrática, hace poco más de 200 años. Entonces, también está Y esta apurado idea ahí, apurado. del europocentrismo en muchas respuestas. Entonces, Sí, también en estas nociones. Entonces, tú y yo, creo yo, podemos estar de acuerdo en la libertad, en la diversidad de género y todo el tema, pero ellos no. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir a poner sí. nuestros términos occidentales para allá? Claro que no. No, po. Eh, sí, pues el eurocentrismo extremo que decía Karl Jasper en este libro Eje y Meta de la Historia, me parece que es que De descaradamente Jasper. él comenta de que. Sí, pues de Jasper, que él descaradamente, digo yo, comenta de que Europa es lo mejor que le ha pasado al mundo y que todos debieran ser. El pensamiento europeo debería estar por todas partes, ¿cachai? Pero, Eso es, pues, y eso queda. sí, pero fíjate que el influjo europeo, o el imperialista que hoy día lo representa Estados Unidos, no fueron a pedir permiso, fueron a llevar religión, fueron a llevar democracia, Pero y a fíjate que todas ellos, partes. ellos también tienen, y que también nosotros, ¿me entendí? Ellos van a llevar los derechos humanos, ¿me entendí? Humanos, Exacto. de toda la especie humana, no de una nación, de un pueblo, de una época. Entonces, me voy a tomar la atribución sin ser historiador. Esta lógica imperialista que llevó, viejo, a nosotros mismos, Ujú. fíjate, ¿no? Todo este derrotero que hemos llevado nosotros en América Latina, ¿me entendí? O en cierta parte de Oceanía o de África, que llevaron, viejo, las grandes empresas holandesas, portuguesa, española y sobre todo, no, bueno, esto es un dato en sí, el mayor imperio que ha tenido la humanidad en cuanto a extensión geográfica es el imperio británico, ¿me entendí? Más que todos los imperios Sí, antes, porque ellos tienen tantos territorios, pero diseminados por el mundo, ultramar que llaman ellos, ¿me entendí? Entonces, la sí. misma lógica de ellos era la que hoy día representa a Estados Unidos. Entonces también es una parada muy, muy absolutista. Para ti, que sé que te gusta Star Wars, para mi hija también, que le gusta Star Wars, es como los Sith del lado oscuro. Hay una forma de ver las cosas que es la buena y es la nuestra. ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros? Sí, ¿Me entendí? Entonces, yo entendiendo, creo que coincidimos por nuestra formación, que en Qatar, por ejemplo, no se vulneran ciertas cosas. Pero bueno, es el tema de ellos también, ellos tendrán que resolverlo, sí. Ahora, yo respecto a Qatar no sé mucho, pero sí, por ejemplo, si hablamos de otro tema que no estamos hablando y tampoco vamos a entrar, de los talibanes de Afganistán, bueno, ahí me entendí, no sé si esto puede ser una pendiente reparadora que puede ir para allá, pero hay que sentarse a dialogar. Platón ya lo dijo hace muchos siglos, ¿me entendí? ¿Cómo que ellos están mal, nosotros bien? Yendo a la psicología social, Henry Taxel lo definió con respecto al endo y al exogrupo. Tú lo sabes mejor que yo, Pablo. sí, sí, Están sí. ellos y nosotros y ellos. Exactamente. Y eso tiene que ver con la representación y la identidad social. Entonces, fíjate que Sí, lo que pasa, que un ejemplo muy, muy, muy característico, en el fútbol, lo podemos juntar los tipos del Colo-Colo y la Chile y se pueden matar entre ellos, porque si juega Chile, nos unimos todos y los malos son Argentina. Y después se sí, por acaba la el Mundial, se categorización acaba la Copa social. América y seguimos siendo los malos los chunchos o los malos los otros y todo el tema. Entonces, la psicología social lo he estudiado mucho, no tiene que ver con este contexto, tiene que ver con una parte de culturización humana, ¿me entendí? Pero yendo a la respuesta en sí, lo de Qatar yo lo desconozco mucho, lo desconozco francamente. Lo único que me he enterado es que hoy día quedó fuera Ecuador y que, hablando en serio, y que, mm, y que habían Sí, ellos prohibido cualquier manifestación respecto a la sí, diversidad de género, sección. diversidad Sí, sexual, orientación sexual. o Claro, disidencia, sí. para nosotros es inconcebible, pero no sé, pues como que bien, no sé, viejo, estoy pensando que se hace un campeonato rodeo y viene alguno a echar para abajo el rodeo, bueno, tendremos que arreglarnos nosotros con eso, ¿cachai? ¿Entendí? Es Mm. un tema de ellos, pero claro, ahí tiene una visibilización mundial hoy día, y ahí estamos en arena de otro costal, pero estos tipos, bueno, me imagino que el primer mundial en la historia que se hace en noviembre con todo el calor, me imagino que Exacto. buenas lucas pusieron ahí también, que otro tema, buena Sí, sí. producción al respecto. Claro, porque uno podría decir, bueno, ¿para qué fuimos para allá? Me refiero a Occidente. ¿Para qué fuimos para allá en primer lugar, digamos? No, pero Chile, los chilenos fuimos muy consecuentes, nos anticipamos y nos fuimos al Mundial de antes por un tema de principio y dijimos no nos prestamos para esta No. jugarreta, Vamos sigamos a dejarnos perder, claro. Vamos a deliberados. dejarnos perder. Sí. Creo yo, de la medianía de la clasificatoria empezamos a perder partidos increíbles. Yo creo que fue un acto A correcto. propósito, claro. Mm. Cuando empezaron a llegar las noticias de cómo eran allá, Sí, Chile se. nos bajamos rápido.
No, somos la luz civilizadora del mundo, no podíamos ser menos en ese sentido. Exacto. Oye, claro, qué interesante esto que se plantea de todas las diferencias y todo, pero yo creo que lo más interesante a mi parecer, digamos, de todo lo que nos has contado es como recordar esto, ¿cierto? De cómo idealizamos el pasado, Sí, ¿cierto? Y cómo una visión rápida del cinismo podría ser, de los cínicos podría ser, oye, eran unos tipos que escribían sobre esto, así como habían otros grupos y poco menos que estaban como cerca, así, ¿cachai? Esa es como la visión, y estaban en sí. la escuela y se pasaban los textos de un lado para otro. Y no, pues, era una persona que no sabemos, si suponemos cuáles eran los motivos, ¿cachai? Pero tampoco probablemente hay mucha claridad porque empezaban a hacer lo que empezaban a hacer. Y, y nosotros sacamos la conclusión, mira, que lo que le pasó al papá y qué sé yo, y esto, no sé qué, Es ¿cachai? que, y fíjate también que tiene que ver con una época, no sé, es como el dicho, tal vez nadie es profeta en su tierra, tal vez adondeando alguna pregunta, alguna consulta, hoy día existen muchas personas que representan ese espíritu, pero tal vez, no sé, lo hacemos pebre por redes sociales, o creemos que una persona, no sé, que se las da quiere demostrar algo, pero no lo es. Y de ahí también, Pablo, recuerdo que quedó un tema que me gustaría hablarlo ahora, si tú me lo Sí, permites, dale, dale. respecto al término cínico. Bueno, a mí personalmente me interesa el tema de la etimología, y te quería comentar esto. Cínico, hoy día, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Pablo, si tú dijeras, es una persona cínica, ¿en quién pensáis? ¿O qué tipo de No, uno persona, piensa, o qué características claro, le atribuyes tú a alguien cínico? una persona que actúa distinto de lo que dice o al revés. Po. Ya, viejo, tú ahí diste con la clave al tiro, del que te lo hubiera pedido, actuar. Porque básicamente viene de ahí, voy a hacer el link. Voy a intentar ser lo más breve posible. ¿Ya? Los cínicos, como eran, ellos no tenían nombre, no dijeron nos vamos a poner los No, cínicos, pues todo el eso. tema. Fue un nombre que A les la escuela dieron. le ponen después los nombres, sí. Exacto. Y fue un nombre que les dieron de manera despectiva. Igual que los estoicos, ¿me entendéis? Se les llamaba estoicos. Nosotros dijimos no vamos a ser los estoicos. Los llamaron estoicos porque se juntaban como en las columnas o cerca de donde están las escalinatas en los templos, que en las columnas, los pórticos se llaman estoa. Entonces le llamaban estoicos porque se juntaban en la puerta o en los pórticos. Los cínicos tiene otra historia que es muy interesante, creo yo, conocer, para los que no la conozcan, pero sobre todo importante cómo se tergiversó el concepto hasta llegar a nosotros, en nuestro español. ¿Ya? Sí. Primero, estos tipos como andaban vagabundos en la calle y todo el tema, Atenas en ese sentido era muy parecido al Chile actual, lo que más había en ese tiempo, o había muchos, eran perros. Entonces estos tipos les decían que al mismo Diógenes que ladraba como perro, y también ellos andaban junto a perros. Pues ellos andaban, ¿me entendí? Tú ves personas en situación de calle y es muy probable que lo veáis con unos dos perritos, Sí. ¿me entendí? Algún quiltrito. Bueno, Atenas del siglo IV a.C. no era muy diferente. ¿Y qué pasa? Que de ahí viene el término. De ahí, por ejemplo, si nosotros vemos uno de los nombres que tenemos los perros es can, ¿cierto? Que es justamente de esta etimología griega. El verbo kinikoi sería ladrar como perro, estar como perro o andar con perros. Entonces estos tipos despectivamente les decían que como los aperrados, los perrunos, andar como perros, y le llamaron kinikoi, o sea, cínicos. Entonces era un término despectivo. También el perro, la ofensa, no sé, también si uno, por ejemplo, si uno se remonta, Pablo, al primer gran poema épico de la cultura occidental, que es la Ilíada, maldecir por el perro o tratarlo a alguien como un perro era una ofensa. Eres como un perro, ¿me entendí? Eres como cualquiera, un tipo ordinario, era un tipo silvestre, ¿me entendí? Entonces, o jurar por el perro, como decía Sócrates, o decirle a alguien que era un perro, era una ofensa. Hoy día, si le decimos, hoy día tú sabes, los cabros y buena, todo lo Mm. ¿ya? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, de ahí viene el tema químico. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que después, con el tiempo, empezaron a hacerse ciertas tarificaciones de que hubieron personas que decían, y aquí está la clave, representar como los cínicos, decía, tenían como el ideal de los cínicos, pero no lo cumplían. ¿Me entendí? Ah, Entonces los tipos decían, como que, por darte un ejemplo, es como decir, no, yo, no sé, viejo, a mí me gusta lo simple, me gusta solamente, no sé, viejo, tener una vida sencilla, pero igual tenías un tremendo auto y te gusta ostentar tu reloj, tu celular y todo el tema. Entonces ahí se creó esta ofensa que claro. una persona decía que lo mejor era vivir como cínico, pero no lo vivía como tal. Entonces, con el Exacto. paso del tiempo y el paso de los siglos, se le dio esta idea de que alguien es cínico porque dice algo, y aquí está lo que comenzamos nosotros hablando, predica, pero no practica.
Y ahora Exactamente. hay otro término que es justamente el que quisiera dejar claro, que es el que nosotros deberíamos usar por cínico. ¿Me entendéis? Porque cuando ¿Ya? nosotros decimos una persona cínica, literalmente está mal utilizado. Ahora, nosotros en la convención social sabemos a qué se refiere. Pero el término Sí, sí. original, Pablo, fue el que tú mencionaste, que sería hipócrita. Mm. Hipócrita, viste, justamente una forma de hipocresía en la antigua Grecia era cuando en la tragedia griega la personalizaban. Entonces, y por eso te decía que viste el concepto clave, uno de los conceptos clave, porque ser hipócrita era actuar algo que no es. Entonces, hipócrita viene de hipo, debajo, que en este caso, viste que es bajo, el río, caballo, pero hipo significa debajo, y crinein, que sería demostrar, separar, dividir, evidenciar. Claro. Entonces, el hipócrita es una persona que hace cosas ocultas por debajo. O como tú dijiste, una persona que actúa, pero no conforme a lo que cree o lo que dice. Entonces, Exacto. hoy día, esto es como, lo podemos discutir, por supuesto, cuando dice esta persona es cínica, por decir que una persona se demuestra como no es, lo que realmente quiere decir es hipócrita. Pero el paso del tiempo y el paso de los siglos enseñó, o fueron diciendo que las personas que se creían cínicas y no actuaban como tal, quedó este término. Pero en general, básicamente lo que hoy día nosotros queremos mencionar como cínico sería mejor representado como una persona hipócrita. Pero fíjate tú cómo pasó el término. Como hoy día una Sí, persona sí, bueno, cínica, una persona como de dos caras, una persona que no es sí. sincera, que no es honesta, no es transparente. De Y hecho, es ahora, una ofensa, porque eres un todo cínico. lo contrario, el cínico es el más transparente de todos, porque le interesa lo mismo, si tú te enojáis, si te gusta, si el tipo te la dice y ya, ¿cachai? Es todo Exacto. lo contrario. Entonces, el término actual que mejor representa eso es la hipocresía. Oye, qué buena está muy buena la explicación porque, bueno, así debe haber de muchas palabras, pero ya por lo menos tenemos armada una historia y también me quedo con estos nombres que se le dan. Entonces, cuando tú empecés tu escuela y vayáis por la U, ¿cierto? Después van a decir, estos son los claros. ¿Por qué? Porque están al lado del río Claro, digamos, no porque eran muy claros. Como cuando aparezca tu escuela de Manuel van a decir los claros, porque está ahí al lado del río Claro predicando. Sí, pues hay mucho. Recuerda que, por ejemplo, lo mismo, ¿cómo se llama? A los que estudiaban en la Academia de Platón le llamaban los académicos. A los que Sí, estudiaban en el liceo ¿cómo se llama? De Aristóteles le llamaban los liceanos. Entonces se van exacto. atribuyendo. También, algunas personas lo conocerán, estaban los peripatéticos, que a los que nos gusta mucho caminar, sabemos de qué se refiere, que son estas personas que enseñaban caminando, mientras daban Sí, paseos, caminando. porque decían que la mejor enseñanza se queda mientras uno está de un movimiento de un lugar a otro. Entonces la escuela peripatética enseñaban todo lo que se podía, que no se necesitaba una pizarra o alguien haciendo ciertas articulaciones, lo hacían caminando. Entonces imagínate hoy día, viejo, que vamos nosotros, no sé, a hacer una clase de psicología social en los quinches, mientras damos un paseo por el borde del río. Es muy probable que nos detengamos tal vez en los quinches, no sé, por refrescarnos. Pero imagínate, eso sería hoy día algo alocado, ¿me entendés? Ya no como Alocadísimo, yo creo que una escuela tendríamos de enseñanza. tendríamos a los guardias locos llamando por los walkie-talkie y todo el asunto. Sí. Imagínate yo caminando ahí que me ubican los guardias más a lo mejor. Pues, puta, dirían el profesor volvió loco, pues, ¿cachai? ¿Me entiendes? Entonces, claro, Oye, los nombres se los vienen dando así. sí. Estaba viendo una pregunta, alcancé a ver, no Sí, sé si aquí hay alcanzó a ver el una, sí. comentario. Mira, decía si los cínicos hoy día serían un movimiento Es, contracultural. Es muy probable que sí, pero recuerda que el espíritu cínico no tiene que ver con la convención social. Los espíritus cínicos en sí, lo que nos dicen los autores, y estos son unos libros que les quería mostrar, por ejemplo, sí, muéstralo. que pueden ver, estos tipos Léelo no porque saben, esto también queda como podcast, así que lee el nombre porque hay gente que lo va a escuchar nomás. se llama Los filósofos cínicos, antología de textos, que es una edición a cargo de Ignacio Pajón Leira. Hay varios Perfecto. textos ya que se pueden dar, y este es una compilación de textos de los cínicos. ¿Ya? Este es uno, por darle un ejemplo. ¿Ya? Entonces, a lo que iba que, nuevamente, tienen que haber muchos ejemplos mejores, pero yo voy nuevamente al ejemplo de Forrest Gump. Forrest Gump no quería que los tipos fueran running, diciéndolo así, o crear una conciencia deportiva. El tipo quería No, y correr. creían que era como un gurú, donde estaba con barba, que Entonces, creían que era como una especie de gurú. a eso voy. Va a Esas hablar, va a personas hablar, hoy día dicen. viven sin querer ser un ejemplo, o por ejemplo, cuando hablan de los futbolistas, que los futbolistas son un ejemplo, pero son un ejemplo a expensas de ellos. Los tipos quieren jugar a la pelota, jugar fútbol, ganar Exacto. dinero, otras cosas, ¿me entendés? Pero uno le atribuye eso. Usted como psicólogo social sé que lo conoce Sí, mejor que sí. yo. Y tiene los términos técnicos más detallados que yo puedo decir. Entonces, el cinismo como tal es un estilo de vida. Mm. Entonces, digámoslo así, tal vez, no puedo estar equivocado, pero lo que me muero ahora, lo más similar a eso serían los hippies, serían las personas que viven en una comunidad. Y si te das cuenta, las personas que viven en comunidad igual son medio herméticos. Estos tipos era todo lo Sí. contrario, eran
Y aquí viene un término que es netamente, hermoso término, que era netamente también griego. Eran cosmopolites, eran cosmopolitas, eran ciudadanos del mundo. Sí, ¿Cachai? Como la canción para ir al hip hop, La Rosa de los Vientos, de Maquisa. Estos tipos no se amarraban a nada. O sea, claro. yéndolo tal vez en términos nuestros, Pablo, no tenían apego, vínculo, nada. Su apego era la naturaleza, la vida, el vivir el día. Imagínate eso Ahora, en una sociedad de mercado, esa cuestión, por eso digo que es más revolucionario incluso ahora que en esa época, no porque generáis lucas, no generáis capital, pero fíjate que ellos, al menos sí, de lo que yo he leído, que tampoco es que he leído mucho, pero tal vez ninguno de ellos lo dijo, pero era como vivir el aquí y el ahora. Literalmente, exacto. era aprovechar el momento, era Y eso disfrutar el actualmente es caminar de castigado. ave, disfrutar la lluvia, disfrutarla, no grabarla, no sacarle fotos, Oye, y eso actualmente es castigado. los tipos vivían el presente, era un constante presente. Entonces, a lo que voy, entiendo la respuesta, un cínico original viviendo el siglo V antes de Cristo, en otra cultura, en otro momento, con otros temas que los viejos no sabían si el año pasado iba a haber cosecha, si lo iban a invadir viejos los macedonios. Ese era el tema de vida de ellos. Los tipos Sí, disfrutaban de ir ahora. Pero también cuando hago las clases de ética y le hablo sobre todo de la figura de Platón y Sócrates, los tipos también disfrutaban la vida, Pablo, porque no sabían si iban a estar vivos, ¿me entendí? En el tiempo después. sí. Nosotros hoy día, no sé si tú o alguno que está ahí ha tenido miedo porque vamos a tener una guerra con Perú o con Argentina. No, no. Tenemos miedo Yo quizás, creo no que sé, el COVID fue lo más ya, cercano que hemos tenido. El o de COVID la salud, fue, por eso, o de quedarnos solos, que son temas bien existenciales también propios de las sociedades sí, modernas. Estos tipos literalmente no sabían si lo iban a invadir, si el otro año iban a haber buen lluvia. Entonces estos tipos de verdad, y claro. los cívicos son quizá el extremo de eso, eran vivir la naturaleza, y como te digo, yo no lo he leído ninguno, pero el aquí y el ahora, el presente absoluto, nada más importa. Entonces, para ir a apuntar a la pregunta que hacía, o al comentario que hacía el chico ahí, me imagino que ellos no se iban a erigir como movimiento, ellos no querían agrupar personas, ellos no eran las pasteras negras, viejo, ellos no eran el Frente Patriota de Manuel Rodríguez, los tipos vivían pendientes de sí, de disfrutar del goce de la vida, ¿cachai? Y de la Sí. plenitud del momento. Y si tú me decías ellos querían ser ejemplos, ni ahí. Y si eran No, pues ejemplos, no, bien, pero no era un tema de ellos. exacto. Oye, bueno, aquí hay otro comentario que dice, grande Manuel, ¿cómo visualiza ser bueno, cómo visualiza ser un estoico por hoy en nuestra época postmoderna? De Javier. Ahora, Pablo, mira, es que era un tema, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero me doy cuenta que no vamos a alcanzar y tal vez lo Sí, podríamos hacer estamos en para... los últimos minutos, justo te iba a decir, Ahora, así que, entonces lo podríamos hacer para otra sesión si tú pero gustas. adelanta un poquito para que la gente se entusiasme. Quería hacer un vínculo justamente entre los cínicos y los estoicos. Me he dado cuenta, yo no sé qué, la verdad ignoro qué ha pasado, si hay algo en redes sociales y todo el tema, pero han hablado harto del estoicismo actualmente. Sí, ¿Ya? sí, sí, está como de Y de moda. las figuras de Marco Aurelio, ¿cierto? De Zenón Sí, de City y todo el tema. Y quería hacer un vínculo justamente entre los cínicos y los estoicos, que tuvieron, si fueron dos escuelas filosóficas. Recordemos que los cínicos no eran un movimiento filosófico como tal, pero hoy día los estudiosos de siglos posteriores sí lo mantuvieron como lo representaron así, y los estoicos tienen un movimiento muy particular que es cómo enfrentan la vida, ¿cachai? Con este tema de la virtud, viejo, con este autocontrol. Quería si desarrollamos después la idea de Epícteto, viejo, que Epícteto fue un tipo tremendo, y fue uno de los tres tipos que le digo yo que no escribió nada. Y Epícteto, que era uno de los grandes tipos pensadores, Epícteto fue esclavo. Él vivió buena parte de su vida como esclavo. Entonces, si hay un tipo lo que sabe es no tener libertad, literalmente él. Y Epícteto, Pablo, genial. comentó hace viejo, en el siglo I después de Cristo, comentó que lo que hace sufrir a los humanos no son los hechos en sí, sino las ideas o los pensamientos que tenemos sobre esos hechos. Y es finalmente lo que 2 milenios después desarrolló la teoría cognitiva-conductual. Entonces Es la psicología. quería hacer un vínculo entre estas dos escuelas filosóficas, después de tener un poquito en lo estoico, y también el impacto que tienen respecto al autocontrol, la mesura, ¿cierto? El cómo se viven las virtudes, desde esta idea cínica, pero más moderada. Y también, creo yo, si pudiéramos conversarlo en otra ocasión, cómo el No sé, ya quedaste estoicismo invitado también, ya, te dejaste invitado, tenemos los estoicos, como tenemos el título, tenemos todo, sí, así que como por los interno, estoicos también, como los estoicos, sobre todo con los cínicos, hacen un vínculo, Pablo, en que filosofar es un estilo de vida. mm, Filosofar ellos no lo ven de otra manera que como nosotros como docentes, Pablo, que nosotros somos docentes hasta los viernes y hasta las 6:20 de la tarde sí, nomás. Bueno, algunos que nos retiramos antes puede ser un poco antes. Estos tipos eran filósofos en el sentido original del concepto todos los días de su vida. todo el rato, Y, sí, y, sí. hay, y hay un link muy interesante entre los cínicos y la escuela de los estoicos que se desarrolló en su albor 2 siglos después. Entonces ellos toman esta posta, este hito fundacional de los cínicos, pero lo mesuran.
lo moderno, ¿cachai? Y hoy día también el estoicismo como tal tiene un impacto, creo yo, muy importante en lo que son las escuelas de psicología, sobre todo el enfoque cognitivo-conductual, Sí, y también en lo que sería un estilo de vida actual, pues tiene que ver sobre todo con esto viejo, lo que hoy día ya llamaríamos la autorregulación, un concepto bien en mm, boga. Los estoicos fueron los primeros, muy de moda. occidentalmente al menos, en promoverlo como una forma de filosofar, entendiendo filosofar como modo de vida. Sí. Oye, bueno, se nos acaba el tiempo y lo bueno es que uno siempre termina invitando a algunos invitados otra vez, pero tú te invitaste solo, así que espectacular. Estamos listos. Perfecto. Vamos a hacerlo para el 2023, pero no vamos a esperar tanto tiempo como esta vez, porque está muy interesante, la gente hizo muchos buenos comentarios y agradecerte, Manuel, tu tiempo, tu pasión por la temática también, ¿ah? Porque Sí, eso se nota, pues, ¿cachai? Porque a pesar de la hora, de que probablemente los dos estamos medio reventados hasta ahora ya, pero a pesar de eso, a pesar de todo, digamos, creo que en ese sentido sí representa, en ese pequeño sentido sí representa a los cínicos que tanto quieres, porque estás predicando, o sea, estás predicando y actuando. Si me gusta esta cuestión y me doy el tiempo de contarla, que no es menor, ¿cierto? En vez de sí. irte solo a escribir por ahí una cuestión que a lo mejor no sé a cuánta gente va a llegar, ¿cachai? Gracias, Pablo. Oye, te quería pedir estos poquitos segundos entonces para poder comentar Sí, otros dale, libros más. No hablan tan solo de muéstralo. los cínicos, sino hablan poco de ellos, pero hay muchos libros, puedo recomendar muchos más también, pero quería recomendar otros dos, para los que les Dale. guste. ¿Me estás escuchando? Que parece pegado. Sí, Ya. sí, Para los que les guste dale. empezar o introducirse, son libros muy claritos. Este, de Guthrie, Los filósofos griegos, son Ya, libros muy simplecitos, digamos así, pero ilustran bastante lo que eran la ideología y la escuela filosófica antigua. Y el otro, viejo, para los psicólogos que nos gusta filosofía, este libro es genial. ¿Ya? Los griegos y lo irracional, de E.R. Dodds, viejo. Es si hay algún psicólogo o psicóloga que le gusta el tema de la filosofía, le va a encantar este es el libro. libro. Es muy bueno. Muy bueno. Espectacular, espectacular. Bueno, agradecer nuevamente a Manuel, recordarle a todos que esto queda aquí grabado en Instagram, mañana va a estar en el canal de YouTube por Protagoras y también va a estar en Spotify para que lo puedan escuchar. Por eso te decía yo, hay gente que lo escucha y por eso también hay que ir relatando lo de los libros. Así que muchas gracias, recomendaciones de libros que siempre son buenas, son importantes. Yo por lo menos me voy con las recomendaciones, voy a buscarlas por ahí en la librería, no voy a decir nombres para no darle propaganda a nadie gratis. Gracias. Así que muchas gracias, Manuel. Que estés muy bien, cuídate. Gracias a ti, Pablo. Chao, Chao, chao. chao.